Su audio, profesora. En nombre de la Red Peruana de Universidades reciba mi cordial saludo. Muchas gracias por asistir al segundo día de la segunda semana de la investigación. Su asistencia fortalece las actividades académicas y científicas organizadas por la Red Peruana de Universidades. Es un honor presentar a la Mesa de Ciencias Médicas conformada por los siguientes investigadores: la doctora Elizabeth Villasis, el doctor Wilfredo Casapia, el doctor Charles Guamani y el doctor Agner Fonseca, quienes son personas muy reconocidas en nuestro país y que van a compartir sus experiencias y trabajos de investigación con todos ustedes. Las preguntas para los asistentes se podrán realizar únicamente a través del chat y serán respondidas por los ponentes luego de sus presentaciones. La primera ponencia está a cargo de la doctora Elizabeth Villasis, tecnóloga médico en el laboratorio clínico, egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, asistente de investigación en el laboratorio de malaria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia desde el año 2008. Actualmente estudiante de doctorado, programa de doctorado de Ciencias de la Vida de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y becaria del programa de doctorado en áreas estratégicas y generales subvencionadas por el CONCITEC Banco Mundial a través de su unidad ejecutora FONDECI. Adelante, doctora Elizabeth Villasis. Tiene usted 15 minutos. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Bueno, ¿me ven ahí? ¿La vemos? Sí, ok, qué bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Sin más preámbulos, pasaré a presentar el tema seromarcadores para monitoreo de infección reciente por Plasmodium vivax en la Amazonía peruana. Como una breve introducción, mencionaré que hasta el año 2019, Plasmodium vivax llegó a ser la especie de malaria más ampliamente distribuida a nivel mundial, reportándose en diferentes zonas endémicas en el mundo, tal es el caso de Sudamérica, algunas partes de África y varios países del este del Asia e islas del Pacífico, como podrán observar en las áreas coloreadas de este mapa móvil. Aunque este tipo de infección de malaria no genera el mismo rango de mortalidad que Plasmodium falciparum, sí genera una alta tasa de morbilidad en las personas que viven en estas áreas endémicas, agravando la pobreza y muchas veces las malas condiciones de salud que estas personas ya sufren. Entonces, ¿cuál es el contexto de malaria vivax en el Perú? Entre el año 2017 a 2020, como ustedes pueden observar en la noticia de la mano derecha, el Ministerio de Salud reportó un decrecimiento del número de casos de malaria hasta en un 75%. Posiblemente esto se debió a la implementación de medidas de control por parte del programa Malaria Cero, un programa implementado a nivel nacional por el Ministerio de Salud en conjunto con la Organización Mundial de la Salud con el fin de eliminar la malaria para el año 2042. Durante el año pasado, la Dirección General de Epidemiología reportó una gran disminución del número de casos de malaria, como ustedes pueden observar en esta sección de esta figura para el año 2020, lo cual creemos que evidencia básicamente un subregistro de casos de malaria, al igual que ocurrió para otras enfermedades, dada la saturación del sistema de salud por la atención a la pandemia del COVID-19. Entonces, como la mayoría de ustedes sabe, el diagnóstico clínico de malaria debe ser realizado por un médico, pero siempre debe ir acompañado por un diagnóstico de laboratorio. Existen diferentes métodos de diagnóstico de malaria, pero básicamente pueden ser clasificados en dos tipos. Uno, los test microscópicos y luego los test no microscópicos. El diagnóstico microscópico es el método gold estándar y tiene como elementos principales a un microscopio y al microscopista. Tiene la ventaja de que puede ser realizado en lugares remotos de la Amazonía peruana, no obstante depende también de la experticia o habilidades del microscopista, el cual debe estar continuamente capacitado y evaluado.
Los métodos no microscópicos pueden ser clasificados como métodos inmunológicos y métodos moleculares. Como muchos de ustedes ya están familiarizados, los métodos moleculares se basan en la detección de ADN o ARN del parásito y son bastante sensibles y específicos para la detección de infecciones de bajas parasitemias o asintomáticas, que en su mayoría no son detectadas por el método de microscopía. Por otro lado, los métodos inmunológicos pueden clasificarse en métodos directos y métodos indirectos, siendo los directos los que son capaces de detectar al mismo parásito en la sangre del individuo infectado. Tal es el caso de las pruebas rápidas antigénicas. Creo que ustedes ya, bueno, más o menos se hacen una idea. Vimos bastante de estas pruebas para la pandemia, pero el mismo formato existe también para poder detectar infecciones por malaria. En el caso de los métodos indirectos, estos pueden detectar una infección latente o pasada de malaria a partir de la detección de anticuerpos contra el parásito en muestras de plasma de una persona infectada, ¿no? Este tipo de metodología es la metodología en la cual vamos a profundizar en los siguientes slides para su descripción, y se basa en los principios metodológicos de enzimoensayo, cuyos principios metodológicos pues se dan a nivel de ELISA, Luminex y Protein Microarrays. Para poder hablar de seromarcadores de malaria, primero debemos entender que durante el ciclo de vida el parásito produce proteínas para poder desarrollarse, invadir células y ser transmitido. Y que estas, al ser secretadas en el humano, a manera de mecanismo de defensa va a secretar anticuerpos contra estos antígenos extraños, ¿no? Entonces las proteínas del parásito que son capaces de elicitar una respuesta a nivel del anticuerpo, a nivel del hospedero humano, son conocidos como seromarcadores. Los anticuerpos elicitados por estas proteínas son normalmente funcionales, es decir, cumplen un rol, y este es el de eliminar básicamente al patógeno del hospedero humano. La abundancia de estos anticuerpos en sangre periférica es usada por diferentes metodologías de laboratorio de investigación con el fin de poder ser aplicables en la lucha contra la malaria. Como podemos observar en esta gráfica, dependiendo de la proteína del parásito, el humano puede generar reacciones de anticuerpo de corta, de media y de larga duración contra estas proteínas. Y como mencionamos, la interpretación de la duración de estos anticuerpos es usada en la investigación de malaria para diferentes aplicaciones. Algo que también quería detenerme en mencionar es que el parásito es capaz de secretar diferentes proteínas en diferentes partes del mismo parásito, dependiendo de su fase de desarrollo y la fase de ciclo de vida en el cual se encuentra. Con el fin de descubrir las proteínas más seroreactivas, los laboratorios de investigación producen proteínas recombinantes del parásito para su evaluación a gran escala. Por ejemplo, pueden ser evaluadas a nivel de microchips. Miles de proteínas pueden ser fijadas en un chip, tal es el cual la metodología descrita para microarreglos de proteínas. Entonces, podemos evaluar usando una muestra de una persona infectada contra miles de proteínas fijadas en este chip, y de esa manera filtrar cuáles son las proteínas más seroreactivas, por ejemplo, para este individuo o a nivel tal vez poblacional. Si no tenemos de repente los fondos para poder trabajar a nivel de esta tecnología a gran escala, podemos seleccionar paneles de 10 a 20 antígenos y trabajarlos en base a la tecnología de Luminex, en donde básicamente podemos fijar en perlas magnéticas estos antígenos y en un solo pocillo de reacción poder evaluar, y usando una muestra del paciente, poder evaluar a la vez la seroreacción contra 10 a 20 proteínas, ¿no? Una vez que hemos pasado el proceso de filtración de las proteínas más seroreactivas, por ejemplo, un determinado estudio usando estas técnicas, tanto Luminex como Protein Arrays, elegimos pues nuestras proteínas más seroreactivas de interés que pueden ser usadas a nivel de la técnica de ELISA. Creo que muchos de ustedes ya están familiarizados con esta técnica, y podemos implementar esta técnica en laboratorio a nivel tipo IPRES o centros de salud, por ejemplo, un área endémica en donde básicamente podemos acondicionar un área de laboratorio para empezar a hacer los tamizajes correspondientes usando las proteínas de interés. Pero básicamente lo que queremos, el punto final al cual como investigadores
queremos llegar con el fin de ayudar en estrategias de control y eliminación de malaria es implementar o poder fijar estas proteínas en una tira inmunocromatográfica a nivel de pruebas rápidas de detección de anticuerpo, o lo que es conocido como las pruebas serológicas, que tal vez tengan en mente que se usan para COVID, ¿no? Estas pruebas tipo point of care pueden ser llevadas por un promotor a lugares distantes, donde normalmente están las áreas endémicas de malaria, y pueden ser ejecutadas de forma sencilla e interpretadas por este promotor con el fin de poder hacer un tamizaje, ¿no?, sobre la infección de esta enfermedad y dar el tratamiento correspondiente si fuera necesario. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de los seromarcadores de malaria? Puede ser aplicada en diferentes estrategias. Por ejemplo, podemos usarlas para la estratificación de zonas de riesgo de malaria, las cuales pueden ser clasificadas dependiendo del número de infecciones de malaria presentes, pasadas o latentes, encontradas en individuos viviendo en una determinada comunidad o área geográfica. También los seromarcadores pueden usarse para documentar ausencia de transmisión mediante la evaluación de ausencia de anticuerpos de corta o larga duración contra proteínas de este parásito en individuos que viven en zonas donde se ha implementado un programa de control o erradicación de malaria, ¿no? El uso de estos marcadores también puede ser útil para la implementación de estrategias focalizadas de control de malaria en base a resultados de exposición reciente a esta enfermedad en individuos pertenecientes a grupos de riesgo de una determinada comunidad, por ejemplo, clasificados como tal de acuerdo a su oficio, el hecho de, por ejemplo, de que sean madereros o agricultores. Normalmente estas personas se internan en la selva por largos periodos y luego pueden retornar a sus comunidades llevando consigo el parásito de forma sintomática o latente. Una de las últimas aplicaciones de los seromarcadores es su uso en la aplicación de serotest y tratamiento, en donde básicamente estos seromarcadores son usados para la detección de infecciones latentes de Plasmodium vivax por los estadios de inozoitos, los cuales se cree que generan anticuerpos de tiempo de duración máxima de 9 meses y por tanto pueden ser detectados. Al ser detectados, estos individuos pueden ser tratados con antimaláricos dirigidos a este tipo de estadio del parásito. En conclusión, de acuerdo al nivel de endemicidad y la estrategia de control o vigilancia necesaria a ser implementada, estamos en la disposición de elegir el seromarcador o los mejores seromarcadores que correspondan al mejor uso para nuestro interés. Entonces, ¿cuáles son los estudios de serología para malaria en el Perú? Bueno, el Laboratorio de Malaria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha sido uno de los laboratorios pioneros en el Perú en el uso de herramientas de la serología para monitoreo de transmisión de malaria en la Amazonía peruana y en la costa norte del Perú. Por ejemplo, para este estudio, realizado en el año 2013 y liderado por el doctor Ángel Rosas, hicimos uso de las herramientas serológicas en acompañamiento de herramientas de diagnóstico molecular y encuestas epidemiológicas para hallar factores de riesgo asociados a infecciones por Plasmodium vivax en la costa norte del Perú. Este mismo ejercicio se repitió en un estudio en la Amazonía peruana en el año 2015. Este estudio también fue liderado por el doctor Ángel Rosas. Y lo que se hizo en este estudio es hacer uso de las herramientas serológicas en combinación con herramientas de diagnóstico molecular y la técnica de georreferenciación en 3 comunidades en Iquitos. El estudio resultó en la identificación de agregaciones de casas de alta transmisión de malaria o llamadas hotspots, como ustedes pueden observar en los círculos aquí, en estos mapas, círculos rojos. Para Villasís le quedan 5 minutos. Gracias. Y bueno, lo que se pudo hacer, una vez ubicados los hotspots, lo que pudimos ver era analizar qué factores de riesgo tenían las personas que habitaban en estos hotspots, ¿no? Este ejercicio se hizo tanto para infecciones por Plasmodium vivax como Plasmodium falciparum. Para el año 2015, el laboratorio pasó al uso de plataformas de inmunoensayo a gran escala, como expliqué, las llamadas protein arrays o microarreglos de proteínas, y se usó esta metodología con el fin de evaluar la respuesta de anticuerpo IgG en individuos infectados con Plasmodium vivax de la Amazonía peruana. Se fijaron más de 3.000 proteínas en esta técnica de microchip, y efectivamente, tras la evaluación de estas 3.000 proteínas, se hizo un ranking de las top 10 proteínas más seroreactivas, en las cuales encontramos como potenciales seromarcadores de infección a Plasmodium vivax la proteína MCP10 y MCP8, como ustedes pueden observar aquí.
Esta misma metodología se realizó también para la evaluación de individuos infectados con Plasmodium falciparum en la Amazonía peruana, pero clasificados con la característica de ser sintomáticos y asintomáticos. Y lo que ustedes pueden observar a través de este resultado de HITMAT son la cantidad de proteínas más seroreactivas en los individuos clasificados como tal, ¿no? Entonces vemos que efectivamente en los individuos asintomáticos hay más proteínas seroreactivas que en los individuos sintomáticos, tales como se ve en las manchas rojas. Y por último, haciendo uso de modelos de seroconversión, también hemos podido estimar la duración de anticuerpos en individuos con Plasmodium vivax, usando los seromarcadores que encontramos como los mejor rankeados en el estudio anterior, MCP10 y MCP8. Evaluamos cuál de estos seromarcadores generaba una respuesta de anticuerpo de menor duración, de tal manera que nos ayudará a discriminar entre infecciones recientes y no tan recientes. Y encontramos que el marcador para MCP8, pues la duración de sus anticuerpos era menor a la de MCP10 entre un rango de 30 a 60 días. Por último, mencionar que uno de los últimos avances de la aplicación de serología en infecciones por Plasmodium vivax ha sido publicado en la revista Nature, y básicamente esta publicación ha validado un panel de 8 seromarcadores para detección de estadios latentes de inozoito de Plasmodium vivax, con el fin de que estos puedan ser usados en estrategias de testeo serológico y tratamiento antimaláricos, evitando así el uso de antimaláricos en toda una población con riesgo a daños colaterales, ¿no? Lo que se propone a miras a futuro es el diseño e implementación de una plataforma serológica múltiple y sistemática para la vigilancia de inmunidad poblacional y transmisión de enfermedad, la cual nos permitiría identificar rápidamente y evaluar deficiencias de estrategias de implementación pública, incluyendo, por ejemplo, la evaluación de personas no vacunadas o de repente personas que ya perdieron su inmunización y necesitan volver a ser inmunizadas, ¿no? También estas estrategias de serotest nos permiten evaluar si es que ha ocurrido una emergencia de enfermedad infecciosa o la persistencia de una transmisión o recrudescencia de la misma, ¿no? Este tipo de aplicaciones han sido propuestas ya por el CDC, por la revista Lancet desde el año 2015, y a la fecha la Organización Panamericana de la Salud el año pasado ya ha propuesto una estrategia de vigilancia serológica integrada de enfermedades transmisibles, en donde se quiere básicamente crear un panel de antígenos con el fin de monitorear serológicamente la respuesta de la transmisión de enfermedades como dengue, malaria, chikungunya, Zika, entre otras, a nivel de las Américas. Paraguay, Brasil y México son los países que están liderando la conducción de esta propuesta, y Perú está a la espera de la respuesta del Instituto Nacional de Salud a responder pues a efectivamente esta organización, si es que participará o no en la misma, ¿no? Esperamos obviamente que sí. Y bueno, la presentación la concluyo agradeciendo en especial a cada uno de los participantes del estudio, a la beca Fundesi Banco Mundial Doctorado en Ciencias de la Vida, quienes pagan mi subvención, y también mencionar al importante equipo de investigación que tenemos en el Laboratorio de Malaria de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ustedes pueden ver a los integrantes aquí, y cuál es un grupo muy dinámico y conformado por personas excelentes. Muchas gracias por la invitación. Continuando con las ponencias, presentamos ahora al doctor Martín Casapía Morales, médico cirujano. Obtuvo el título de especialista en enfermedades infecciosas y tropicales en el año 2000 en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En el 2005 se graduó como maestro en salud pública en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, y en el 2007 obtuvo el grado de máster de salud pública en la Universidad de Washington, Estados Unidos. Actualmente es candidato a doctor en medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha recibido entrenamiento en epidemiología en México y Colombia, y en epidemiología en el campo en el Ministerio de Salud del Perú. Adelante, doctor Martín Casapía. Tiene usted 15 minutos.
Muy bien. Gracias por la presentación. Me voy a referir hoy día a uno de los estudios que hemos desarrollado, que es factores de riesgo para infección por gérmenes productores de beta-lactamasas. Realizar su caracterización molecular y el patrón de susceptibilidad antimicrobiana. Este fue un estudio caso control que se desarrolló en un hospital de tercer nivel en Loreto, Perú. Las instituciones que participaron principalmente fue la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, quien ha proporcionado los fondos para desarrollar esta investigación. El Hospital Regional, donde se realizó el estudio, y hemos contado también con la colaboración de los laboratorios de microbiología de la Universidad Científica del Sur. En general, podemos decir que las enterobacterias están constituidas por un grupo grande de diferentes géneros que incluyen E. coli, Klebsiella, entre otras. Estas enterobacterias son gérmenes ubicuos que están en el suelo, agua, vegetación, y forman habitualmente parte de la flora intestinal normal de los animales y específicamente también de los humanos. Cuando se han hecho evaluaciones de las causas de infección del tracto urinario, 70% de ellas están causadas por enterobacterias, y hasta un tercio de bacteriemias e infecciones intestinales están relacionadas a estos gérmenes. Específicamente, una de las características es que ellos pueden desarrollar resistencia a los antibióticos, y esta resistencia está definida como la habilidad que tienen estas bacterias para crecer en la presencia de un antimicrobiano que podría normalmente eliminarlo o limitar su crecimiento. Entonces, las características que han venido desarrollando estas bacterias a lo largo del tiempo han ocasionado que ellos tengan cada vez mayor capacidad de resistir a los antibióticos que se usan comúnmente. Esta es una clasificación de las diferentes formas de resistencia bacteriana. Tenemos la clasificación de Ambler, que clasifica los diferentes grupos de resistencia en A, B, C y D. Y también tenemos una clasificación que es la clasificación funcional de Bach y Jacobi, que los clasifica en varios grupos y subgrupos. Como verán ustedes, esta clasificación de resistencia, por ejemplo, incluye este grupo A, que tiene el mayor número de formas de enzimas relacionadas con la resistencia a los antibióticos, como son las beta-lactamasas de espectro ampliado, que incluyen el CTXM, TEN3, carbapenasas también como KPC, y penicilináceas como TEN1, SHB1. Y tenemos también, estas son las serin beta-lactamasas, que son enzimas que otorgan la característica de ser resistente a los antibióticos a estas bacterias, y un grupo muy específico que son las metalo-beta-lactamasas, que pertenecen a este grupo B de la clasificación de Ambler. Por lo tanto, estas son las enzimas que están relacionadas con la capacidad de resistencia o de las diferentes enterobacterias a los antibióticos de diferente tipo de actividad microbiana. Nosotros tenemos que esta resistencia antibiótica se estima que está relacionada con aproximadamente 300 millones de muertes prematuras para el 2050, y podría ocasionar una pérdida de 100 trillones en la economía global. Por lo tanto, es un importante problema de salud. Cada vez se han descrito un incremento en la resistencia de las enterobacterias, tanto E. coli como Klebsiella, esto en pacientes hospitalizados y también en ambulatorios en proporciones cada vez más altas, relacionado principalmente al uso de antimicrobianos, y esta beta-lactamasa de espectro ampliado otorgan resistencia a los beta-lactámicos como penicilinas, cefalopurinas, adafluvocinolonas y aminoglicosidos. Existen más de 200 tipos de BLEP, y las más frecuentes son la TEN, SHB y la CTXM, que nosotros vamos a investigar más adelante. Por lo tanto, nosotros queremos
saber de qué manera estas beta-lactamasas de espectro ampliado están asociadas a diversas condiciones de morbilidad en los pacientes, como es mala evolución clínica, largas estancias hospitalarias, mayor tasa de fallo, mortalidad puede alcanzar hasta 14% de aquellas infecciones producidas por estos gérmenes que tienen beta-lactamasas de espectro ampliado. Existen factores de riesgo para adquirir una infección por una BLE, como pueden ser uso de antibióticos previos, hospitalización previa, cirugía prueba, por ejemplo, que han sido reportados en otros estudios. En Iquitos existe poca información sobre qué factores de riesgo están relacionados para adquirir una infección por un enteropatógeno BLE. Hay algunos reportes transversales y retrospectivos, pero no contamos también información sobre los fenotipos y genotipos que están involucrados en esta resistencia a los antibióticos. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio era determinar los factores de riesgo para la infección por gérmenes BLE y asimismo, una vez identificados estos gérmenes, determinar cuáles eran las características fenotípicas y genotípicas de las beta-lactamasas de espectro ampliado en E. coli y Klebsiella, que son los gérmenes más frecuentemente aislados en las infecciones del tracto urinario, en este caso, las que se presentaran en los pacientes hospitalizados en el Hospital Regional. El estudio fue conducido en el Hospital Regional de Loreto, que es un hospital docente que tiene 300 camas de hospitalización y ofrece cuidados médicos terciarios. El diseño del estudio es un estudio prospectivo analítico de casos y controles con casos concurrentes de infección del tracto urinario. La población del estudio estuvo constituido por casos que son pacientes admitidos al Hospital Regional, en quienes se aisló un enteropatógeno productor de BLE durante la estancia hospitalaria, y los controles están constituidos por pacientes que se admitieron al Hospital Regional y que los cultivos para la orina fueron gérmenes no BLE. Fueron incluidos todos los pacientes que tenían síntomas o signos de infección activa, y se excluyeron los pacientes que presentaron una infección antes del periodo de estudio o que fueron admitidos antes del periodo de realización del estudio. Se hizo una estimación del tamaño muestral con 50 casos y 50 controles para tener una capacidad de detectar un OR de 2. Todos los pacientes que fueron incluidos en este estudio se les tomó un consentimiento informado, y este estudio fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Regional, y durante todo el estudio se respetaron las buenas prácticas clínicas. Como resultado del estudio, nosotros hicimos una evaluación de los factores de riesgo asociados y encontramos que un primer riesgo era el tiempo de hospitalización, y un tiempo de hospitalización mayor o igual a 8 días tenía un OR calculado de 4.68 con un intervalo de confianza entre 1.99 y 10.95 y con una significancia estadística. Otro factor asociado a la presentación de infección por gérmenes BLE fue una hospitalización previa en el último año. Aquellos que se habían hospitalizado por un periodo igual o mayor de 8 días tenían un OR de 8.55 con un intervalo de confianza que va entre 1.03 y 71.3. El otro factor que identificamos como de riesgo para adquirir la infección por un germen BLE o un enteropatógeno BLE fue usado antibiótico terapia previa en el último año con un OR de 0.84 y un intervalo de confianza que va entre 1.06 y 7.65 con una diferencia estadísticamente significativa. Las otras variables no tuvieron una diferencia estadísticamente significativa entre los casos y controles. Se hizo un análisis multivariado para ajustar las variables a los diferentes factores estudiados, y se identificó que el uso de un catéter venoso periférico tenía un riesgo de 5.07, un OR con un intervalo de confianza que lleva entre 1.22 y 21.8,
para que los pacientes con BLE adquirieran una infección. Entonces, tenemos que los factores identificados en el análisis bivariado fueron tiempo de hospitalización, hospitalización previa, antibioterapia previa y tener un catéter venoso periférico. Cuando se hizo el análisis fenotípico, cuáles eran las características de resistencia a los diversos antibióticos, en E. coli se identificó que había una resistencia muy alta a las penicilinas como ampicilina, ampicilina sulbactam, a cefazolina, a ceftazidime, más del 90%, también a ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina. Sin embargo, las cepas eran sensibles, todas las cepas eran sensibles a los carbapenén, como imipenén, ertapenén, amicacina y también tideciclina. Y había un bajo nivel de resistencia a piperacina, tazobactam. Cuando se hizo ya la... Zapía, le quedan 5 minutos. Le quedan 5 minutos, doctor. Cuando se hizo la caracterización molecular de los enteropatógenos BLE, se encontró que el 78% de los patógenos BLE identificados en E. coli eran del grupo CTXM, grupo 1, y de ellos el grupo más frecuente fue el BLA-CTX-M15. En relación a Klebsiella, se encontró que había una resistencia alta también a penicilinas como ampicilbactam, ampicilina, cefazolina, ceftazidime, hasta un 70% de resistencia. E incluso había un nivel de resistencia que llegaba a un poco menos de 20% en los carbapenén, amicacina, y tideciclina hasta un 30% de resistencia. Por lo tanto, estos gérmenes tenían un perfil mayor de resistencia en comparación a lo que se habíamos encontrado en E. coli. Cuando se hizo el análisis molecular, se encontró que en Klebsiella, principalmente, el genotipo relacionado a la resistencia antimicrobiana era el CTXM, el grupo 1, y el germen, la secuenciación o el genotipo más frecuente era BLA-CTX-M15. Nosotros podemos decir entonces que los factores de riesgo identificados para adquirir una infección por un enteropatógeno BLE era una estancia hospitalaria mayor o igual a 8 días, antecedentes de hospitalización previa durante el último año, que hayan consumido antibióticos durante el último año y que tengan un catéter venoso periférico por un tiempo igual o mayor a 4 días. Quienes tenían estos factores presentaban un mayor riesgo de adquirir una infección por un germen BLE. Por otro lado, en relación a al fenotipo y genotipo o caracterización molecular de estas gérmenes BLE, E. coli era sensible a carbapenén, amicacina y tideciclina en un 100%. El BLA-CTXM fue la más frecuente y de esta, característicamente la CTX-M15. En Klebsiella era sensible a carbapenén y aminoglicósidos hasta un 80%. El genotipo presente con más frecuencia fue BLA-CTX-M, del cual la variante que se presentó con mayor frecuencia fue la CTX-M15. Entonces nosotros tenemos información importante en términos de salud pública que debe vigilarse constantemente ante la eventual emergencia de gérmenes cada vez más resistentes que pudieran ocasionar infecciones en un hospital de complejidad alta como es este Hospital Regional de Loreto. Y esta vigilancia es importante que se realice de manera constante debido a que nos va a permitir estar preparados para enfrentar infecciones que puedan ser potencialmente resistentes cada vez a antibióticos más potentes y poder contar en consecuencia
con un arsenal terapéutico que nos permita, una vez que se ha identificado que han aparecido gérmenes resistentes a nuevos antibióticos o nuevas mutaciones, poder estar listos con antibióticos que nos permitan poder enfrentar un paciente que tenga una infección. Se encontró que había resistencia a colistina en el coli en 5.4% y en Klebsiella 5.9%, que es un antibiótico de última línea para tratar infecciones de este tipo de gérmenes que son resistentes a múltiples antibióticos. Gracias. Ahora le toca al doctor Agner Fonseca Livias, docente principal en la Universidad Nacional Herminio Balizán Huánuco, investigador RENACYP, fue director de la Escuela de Posgrado y director universitario de investigación. Es decano y director actual en Unidad de Investigación, Facultad de Enfermería, autor de libros, Investigación científica en salud y esquemas mentales en resolución de problemas de aprendizaje. Adelante, doctor Agner, tiene 15 minutos. ¿Me escucha? Ahora sí, doctor. Perfecto, estaba aplaudiendo. Muchas gracias por la invitación a la Red Peruana de Universidades en estos momentos de presentar investigaciones muy interesantes en esta semana de investigación. Creo que es una práctica que nosotros en esta patria debemos realizarla y hacerlo más continuamente. Voy a presentar el trabajo de investigación. Doctor, Sí. disculpe, se escucha un poco demasiado alto. ¿Podría bajar el volumen? Bien, un momentito, por favor. ¿Ahora? Bueno. Todavía continúa alto. Ahora, disminuir un poco más. Continúa Entonces alto, voy a doctor. alejar un poco más de repente por ellos. Continúo entonces la presentación de la tesis presentada ahí, efectividad del horario en absorción de calcio en osteoporosis y leucemia. Soy de la Universidad Nacional de Universidad. Los investigadores que fueron parte de este estudio son el doctor Walter Aranciano Campos, el doctor Walter Pasaico Alcántara, y la licenciada Catherine Beceta Ramos, Mercedes Laura Cristóbal Solórzano y Carito Morelia Herrera Salvatierra. El trabajo de investigación tiene que ver con el sistema óseo. Para poder enfocarnos en el tema y poder entender, voy a hablar de algunas generalidades del sistema óseo. Doctor Fonseca, disculpe, no se oye bien su presentación. Vamos a corregir este tema. Quizás, doctora Graciela Burgos, pasaríamos a la siguiente mientras solucionamos. Ya, está bien. Sí, está bien. Ya pasa, la siguiente ponencia le corresponde al doctor Charles Guamaní Saldaña. Es médico, neurólogo, magíster en ciencias de investigación epidemiológica. Labora en el Hospital Nacional Adolfo Guevara de Exsalú, Cusco.
y es docente investigador por la Universidad Andina del Cusco. Cuenta con más de 50 publicaciones y ha ganado 3 proyectos financiados por FONDECI en las áreas de ciencias básicas aplicadas y epidemiología. Adelante, doctor Charles, tiene 15 minutos. Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien el audio? Sí. Sí, sí se le escucha. Muchas gracias. Muchas gracias con todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy representando a la Universidad Andina de Cusco. Quería tocar no un tema, sino un conjunto de temas que son la línea de investigación que estamos desarrollando nosotros. Partimos ya hace 2 años con la intención de evaluar algunas enfermedades neurológicas y cómo es que los factores de riesgo de estas enfermedades son distintas. Acá en Cusco, toda la literatura que revisamos suele estar sesgada a un grupo de poblaciones. La mayoría de estas a poblaciones que viven, europea, asiática, literatura que sea latina es poca y sobre todo hecha en ciudades como Cusco, que se encuentra a 3.300 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Eso es por un lado. De otro lado, existen 2 fenómenos que son interesantes de conversar. Y seguro que muchos de ustedes deben haber viajado a Cusco o a alguna ciudad, pasado por allá, tienen que pasar por alguna zona de altura, ¿no? Y habrán experimentado el soroche, ¿no? El mal. Disculpen, se cortó la comunicación. A ver, se cortó bruscamente, no sé por qué. Listo. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, decía, la mayoría de peruanos han pasado por una ciudad a gran altitud y deben haber experimentado lo que es el soroche o mal de montaña agudo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las personas que vivimos durante varios meses y algunos toda su vida en ciudades al azar, ¿no? Uno es la aclimatación y otro es la adaptación a la altura. Cualquier persona que viaje a una ciudad ubicada a 3.000 metros, a más de 2.500 metros, va a comenzar a experimentar lo que es una aclimatación a la altura. Va a comenzar a presentar una elevación de su hemoglobina debido a que como hay hipoxia crónica, comienza a incrementarse la hemoglobina para compensar más o menos 3 meses, ¿no? Esa es una persona que viene a Cusco, viene de 15, y a los 3 meses está en 17, 18 de hemoglobina. Claro, si se tiene la alimentación adecuada y no hay otra enfermedad de fondo, ¿no? Pero lo normal es que después de 3 meses su hemoglobina se eleve. ¿Qué pasa en cambio con aquellos pobladores que han vivido acá durante generaciones, durante varias décadas, cientos de años, miles de años de repente desde que apareció la humanidad, ¿no? Lo correcto o lo que se esperaría es que se desarrolle un fenómeno de adaptación. Esto implica incluso cambios genéticos en estas personas. Lamentablemente en el mundo hay muy poca evidencia al respecto de la adaptación a la altura. Las poblaciones que viven en ciudades de gran altitud son poblaciones que usualmente tienen pocos cientos de años ahí. Las más antiguas son las de Nepal, por ejemplo, pero acá en Cusco no existe como tal, debido principalmente también al mestizaje que hubo hace algunos cientos de años, que la mayoría de cusqueños ahora tienen un alto porcentaje de mestizaje, son pocos los que se han mantenido bajo líneas puras, por así decirlo,
y no se puede evaluar la adaptación a la altura correctamente. Así que la mayoría de personas que viven en Cusco, y en general todo aquel que venga a Cusco, se va a tener que aclimatar. Parte del proceso de aclimatación implica, decía, la elevación de los hematíes, o sea, el incremento en el número de hematíes para compensar la hipoxia que se vive acá. Eso es para mostrarles, vean, acá hay una arteria que tiene los hematíes dentro, los glóbulos rojos, la cantidad que usualmente la gente tiene y vive a nivel del mar puede ser de 11, 12 en el caso de mujeres, 13, 14 en el caso de varones, ¿no? Cuando vive alguien a nivel del mar. La anemia, obviamente hay menos glóbulos rojos, están estos circulando en el mismo calibre arterial. En cambio, las personas que vivimos a grandes altitudes tenemos un incremento de glóbulos rojos y estos se van aglutinando, se van copando las arterias, y este fenómeno de incremento de hemoglobina se traduce en una alteración de la viscosidad de la sangre. Quiero también introducir otro concepto, ¿no? La sangre no es que sea simplemente un líquido, por si acaso, ¿no? La sangre no es un líquido, la sangre es una mezcla heterogénea de componentes. Acá estoy mostrando los glóbulos rojos, pero también tiene glóbulos blancos, tiene plaquetas, proteínas, colesterol, glucosa. Es una mezcla de varias cosas, y cuando, eso cualquiera lo ha visto, cuando colocamos la sangre en algún recipiente, sedimenta, ¿no? Sedimenta. O sea, se forma una parte superior que es plasma y la parte de abajo que es la sangre que se está coagulando, ¿no? Entonces, la sangre es un tejido, es una mezcla heterogénea. Y lo curioso de estas mezclas es que desarrollan propiedades físicas independientes, son distintas al líquido cualquiera, ¿no? Y eso es algo que en medicina no nos suelen enseñar. La sangre no obedece a los patrones o a las leyes físicas clásicas. Las leyes físicas clásicas son las manejadas por Newton, las leyes newtonianas, ¿no? La sangre tiene un comportamiento distinto. ¿Y por qué es importante? Porque cuando la sangre atraviesa una arteria de grueso calibre y está cerca del corazón, digamos, y el corazón lo bombea con determinada fuerza, tiene un comportamiento. En cambio, cuando la sangre pasa por una arteriola o un capilar, y ahí la tensión que se ejerce sobre ella es menor, tiene un comportamiento distinto. La viscosidad no es un parámetro como lo es, por ejemplo, la hemoglobina, ¿no? Que todos tienen, alguien saca una muestra de hemoglobina, tiene 18, lo va a tener en todo su cuerpo. Tienes 50 de glucosa, lo vas a tener en todo tu cuerpo. La viscosidad, en cambio, es un fenómeno dinámico que va a cambiar dependiendo de la estructura, vaso o arteria que nosotros estemos evaluando. La viscosidad de la sangre, digamos, en el corazón es una determinada, a nivel del cerebro es otra, a nivel de, así, de cada órgano, podríamos tener diferentes niveles de viscosidad. Y cuando esta viscosidad es demasiada y se aglutina, tapa las arterias del cerebro y produce lo que es el infarto cerebral, ¿no? Entonces, el infarto cerebral es producto de una alteración en el flujo sanguíneo cerebral, producto de la viscosidad de la sangre. Entonces, nosotros estábamos queriendo evaluar cómo se cambia la viscosidad de la sangre en el poblador de altura y cómo esto tiene un impacto sobre los infartos cerebrales. Hemos tenido la suerte de participar de varios proyectos de investigación en fondos concursables a través de Fundecit. Hemos ganado ya 2 concursos, uno de ciencias básicas y otro de ciencias aplicadas, bajo la misma línea de investigación, evaluando la viscosidad sanguínea. Lamentablemente la pandemia por COVID, esto no es excusa, pero así es, ¿no? Ha afectado la investigación de todos. Hemos tenido que suspender la investigación durante más de un año y eso nos ha costado bastante. Aún así, ya tenemos artículos enviados a publicar y 4 tesistas titulados ya, ¿no? El objetivo de la investigación de ciencias aplicadas fue evaluar la viscosidad sanguínea en pacientes con y sin infarto cerebral, ¿no? Para ver si es que la alteración de la viscosidad
producía más riesgo de infartos cerebrales. Y en ciencias básicas, bueno, hablamos de viscosidad, pero la verdad es que poco o nada se ha investigado sobre viscosidad de forma directa en el Perú. Así que queríamos evaluar la viscosidad de las personas que viven a nivel de una ciudad de gran altitud como es Cusco, evaluar el impacto de esta viscosidad sobre los flujos sanguíneos cerebrales, principalmente a través de la arteria cerebral media, y generar un modelo de predicción que nos diga cuál es el nivel de viscosidad de una persona empleando parámetros hematológicos usuales, ¿no? Por esto me refiero al nivel de hemoglobina, de proteínas, colesterol. Lo que pasa es que medir viscosidad es muy difícil, así que no tendría ninguna utilidad práctica en los ambientes hospitalarios. Así que emplear indicadores indirectos, ¿no? Que predigan esto. Bueno, hicimos dos estudios distintos, en el de ciencias básicas, hicimos un estudio transversal en jóvenes sanos, entre 20 a 40 años, sin ninguna enfermedad, ellos se autorreportaban como clínicamente sanos, mientras que en ciencias aplicadas hicimos un estudio caso control, incluyendo ya pacientes mayores con y sin infarto cerebral, ¿no? Que en promedio tenían 60 años. Todos ellos iban al hospital, a la emergencia, se les evaluaba por un neurólogo, quien decía que tenía o no un infarto cerebral. A todas las muestras de sangre, sean de pacientes sanos o de pacientes con infarto cerebral, o mejor dicho, de voluntarios sanos, jóvenes sanos, o de personas mayores de 60 años con infarto cerebral, se les hacía su toma de muestra de sangre y se medía la viscosidad sanguínea, ¿no? La viscosidad se define como la resistencia del fluido a desplazarse, ¿no? Entonces, la metodología acá es un tanto todavía está en desarrollo, pero estos son los instrumentos que internacionalmente se emplean, ¿no? Este es un viscosímetro, consiste en colocar una muestra de sangre en esta cubeta y arriba hay un cono plato que gira, entonces la resistencia que se ejerce para el giro de este cono traduce la viscosidad sanguínea. Para hablar un poco más claro, la viscosidad del agua, por ejemplo, el agua destilada a 25 grados es de 1 centipoise, ¿no? Ese es como un parámetro de referencia, ¿no? Es 1. La viscosidad sanguínea, usualmente en personas que viven a nivel del mar, está entre 3 a 5, ¿no? Centipoises. Vamos a ver cuánto sale el de gente en Cusco. Los Doctor demás Charles, ¿le quedan 5 minutos? Los parámetros hematológicos adicionales han sido hemoglobina, hematocrito, lípidos, proteínas. A todos ellos se les hizo una medición tanto de pacientes hospitalizados como de pacientes voluntarios. A los pacientes voluntarios también les hicimos una medición del Doppler transcraneal para ver los flujos sanguíneos cerebrales. Esto ha sido un examen también gratuito. Y a los pacientes con infarto se les hacía su tomografía cerebral y evaluábamos las características del infarto, el tipo de infarto, ¿no? Bueno, en general incluimos 253 voluntarios sanos y 133 pacientes con y sin infarto, ¿no? El promedio de edad fue muy distinto entre los sanos voluntarios, promedio de edad 26 años, mientras que en los pacientes con infarto 67 años, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Lo que se espera, ¿no? Con eso logramos hacer una fórmula que prediga en un 69.90, bueno, que tenía una varianza explicada de un 69.99% de la expresión de la viscosidad de sangre, viscosidad sanguínea, ¿no? Como verán, los parámetros que estamos incluyendo es hemoglobina, globulina, triglicéridos, plaquetas, todo ello se traduce en esta ecuación que expresaría la viscosidad de sangre total, ¿no? Entonces es un parámetro más fácil de utilizar en la práctica clínica. Aún así, son muchos elementos. Creamos después otra fórmula con 3 elementos solamente y la varianza explicada se mantuvo en un 68%, ¿no? Entonces era una fórmula con más parsimonia y que tenía una varianza explicada igual de alta, ¿no? La predicción de la viscosidad sanguínea a través de esta fórmula, como verán, los valores calculados versus los valores reales eran bastante similares, ¿no? Pero notamos que encima de 8.5 centipoises, vean, el promedio de viscosidad en la gente de altura es de más de 7, ¿ya?
más de 8.5 centipoises, la fórmula como es muy buena para predecir valores menores de S, con un 71.5 de varianza explicada. Respecto a los flujos sanguíneos cerebrales, bueno, existen diversos mecanismos de autorregulación cerebral que hacen que variaciones como la viscosidad, la hemoglobina u otros parámetros no se vean afectados. Nosotros acá estamos mostrando que ciertamente existe una pequeña disregulación, es muy pequeña, el valor de R es de 0.24, ¿no? A mayor viscosidad hay una mayor resistencia traducida por el índice de pulsatilidad, ¿no? Entonces significa que aun cuando sean jóvenes, el exceso de hemoglobina y otros valores que eleven la viscosidad sanguínea van a traducirse en una mayor resistencia en el flujo sanguíneo cerebral. Si esto pasa en jóvenes, imagínense en una persona adulta ya mayor que haya pasado toda su vida no habiéndose adaptado correctamente a la altura, esto podría explicar gran parte de los fenómenos de los infartos cerebrales, ¿no? Y en los pacientes con y sin infarto se encontró una diferencia de 0.4 centipoises de viscosidad, ¿no? No obstante, en los infartos de pequeños vasos, estos infartos chiquititos que se producen en el cerebro, la viscosidad era más alta que en los demás tipos de infartos, ¿no? Entonces, lo cual nos dice que sí hay una asociación entre una elevación en la viscosidad sanguínea con los tipos y subtipos de infarto, ¿no? Bueno, en general la viscosidad sanguínea todavía es un área que seguimos en investigación, es una línea que estamos desarrollando, ya tenemos ahorita 5 artículos escritos, estamos prontos a enviar todos ellos a publicar, hemos enviado recién 2. La gente que vive a grandes alturas tiene viscosidades mucho más altas que la gente que vive a nivel del mar. Y estas viscosidades altas se alteran el flujo sanguíneo cerebral, alteran también, tienen un riesgo mayor para infartos cerebrales de tipo lacunar o de pequeños vasos, ¿no? Y con nuestra fórmula podemos predecir con cierta aproximación el valor de la viscosidad de las personas. Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Bueno, finalmente continuamos con el doctor Agner Fonseca, con su conferencia. Tiene 15 minutos. Su audio, profesor Fonseca. Préndalo, por favor. Muchas gracias. ¿Logran escucharme? Sí, doctor. Quiero agradecer a la Red Peruana de Universidades por la invitación realizada en este interesante evento para poder dar a conocer las diferentes investigaciones que hacemos en nuestra patria. Creo que eventos como este se deben replicar constantemente. Procedo de la Universidad Nacional Emilio Balizán de Huánuco. El tema que voy a presentar está relacionado con el sistema óseo, la cual es muy interesante e importante para la salud pública. Para poder iniciar, quiero presentar a los investigadores, el doctor Olker Aranciaga Campos, Walter Tazaico Alcántara, Catherine Lisbeth Albornoz Ramos, Mercedes Laura Cristóbal Solórzano y Caito Noel Herrera Salvatierra, quienes fueron parte activa de este trabajo de investigación. El sistema óseo en su composición tiene principalmente las siguientes células. El osteoblasto, que es una célula que forma el nuevo tejido óseo. El osteoclasto es como quien decirse cirujano plástico del hueso que remueve aquel tejido óseo que no se desea, mientras que el osteocito es la que mantiene vivo al tejido óseo. Además de ello, el sistema óseo o la presencia de calcio en los huesos está regulado también por la presencia de hormonas. La paradormona, una hormona secretada por la paratiroides,
tiene la función de llevar calcio de otras partes del cuerpo hacia el sistema sanguíneo. Incrementa la absorción de calcio intestinal. Así también evita que se pierda calcio y se excrete fosfato inorgánico por la orina, y con la finalidad pues de ahorrar y llevar calcio a la sangre. También participa en ella la calcitonina. La calcitonina es una hormona que favorece el depósito de calcio a los huesos, es decir, el calcio que se encuentra en la sangre, la calcitonina lo deposita dentro del tejido óseo. También favorece, otra cosa importante que remarcar y resaltar es pues de que la calcitonina regula la actividad del osteoclasto. Como vemos que el osteoclasto es aquello que remueve, que saca tejido óseo o calcio de los huesos a la sangre, pero la calcitonina controla este proceso. Además de estas dos hormonas, participan el estrógeno, hormona del crecimiento, y la testosterona. Estas son las que estimulan la acción de los osteoblastos en el tejido óseo. Entonces existe una regulación de la presencia de calcio en los huesos, tanto para poder incrementar o para poderla reducir. La problemática que tenemos ahora es muy notorio. La prevalencia de osteoporosis se estima que se va a incrementar en 2050 de 7,5 a 10,5 mil millones de personas que sufren este mal. En nuestra patria, la osteoporosis es un problema que afecta tanto a la población masculina y la población femenina. Claro que en ella la más afectada viene a ser la población femenina, posmenopáusica, porque existe una disminución de estrógenos. Como vimos en la presentación anterior, los estrógenos son aquellos que estimulan a osteoblasto para que puedan formar más tejido óseo. 7% de las mujeres que son afectadas varían entre 40 a 60 años de edad, pero el 30% de mujeres sufren, aquellos que tienen mayor a 60 años. La población masculina, el adulto mayor, es la que sufre por la disminución de la testosterona, y los que se encuentran mayor a 65 años de edad, en ellos se evidencia esta problemática con mayor frecuencia. La osteoporosis es una afección que adelgaza y debilita los huesos. Esto afecta tanto en la cantidad de calcio y en la calidad del tejido óseo. Podemos ver, cuando hablamos cantidad de calcio, está referido a la densidad mineral. El hueso es un órgano que está formado por tejido compacto, la que se encuentra en la recubierta, la parte más dura del hueso es tejido compacto, pero en el interior de ella se encuentra el tejido esponjoso. El tejido esponjoso tiene una característica de tener trabéculas o ventanitas, o de repente poros, que podríamos decir, para poder conjugar con la enfermedad de osteoporosis. Normalmente los poros se mantienen pues en espacios determinados, pero cuando esta enfermedad ocurre, estos poros se van agrandando. Por eso se indica la enfermedad osteoporosis. Entonces se altera la densidad mineral y también la microarquitectura del hueso, o también puede sufrir por ambos casos. Los huesos afectados con osteoporosis son frágiles y estas pueden sufrir de repente fracturas ante traumatismos incluso mínimos, dependiendo de la edad de la persona. Y si es en mujeres, a veces esta problemática se incrementa más. Esto es una problemática en el mundo entero, pero se observó en un pequeño poblado de México donde las personas consumían constantemente agave, o nosotros conocemos acá en nuestra patria como maguey. Bueno, pues esto es una planta oriunda de México, pero también conocido muy abundantemente aquí en nuestra patria, o cabuya también se conoce, ¿no? Entonces, este grupo de personas tenían una mínima cantidad de prevalencia de osteoporosis. Las personas se preguntaban, ¿por qué ocurre eso? Entonces, leyendo muchos artículos, hemos encontrado pues que el maguey, o en este caso agave, tiene que ver bastante sobre el estado del hueso
de aquellas personas que consumen los productos de agave. Por tal razón, la problemática formulada fue: el agave es efectivo en la absorción de calcio en osteoporosis inducida. Queremos demostrar la efectividad del agave en la absorción de calcio en osteoporosis, y la hipótesis indicar pues que el agave sí es efectivo en la absorción de calcio en osteoporosis inducida, o tal vez no lo sea. Revisando ciertos antecedentes, encontramos a la investigadora López Pérez. Ella empezó a alimentar ratones con agave y observó que ellos generan un nuevo hueso con las mismas propiedades que los que habían sido inducidos de osteoporosis. Ella pensaba de que solamente esto podía actuar en ratones vivos, normales, que no están enfermos. En ese sentido, ella experimentó también con un grupo de ratones enfermos y se vio pues que la presencia de nuevo tejido óseo era de manera increíblemente visible. El agave posee fructanos, que son carbohidratos no digeribles, y de ellos la inulina, al parecer, que es el componente activo que sirve como un alimento para las bacterias benéficas de la microbiota o flora intestinal. Esta es una teoría que se está manejando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros en la microbiota, conforme indicó Figueroa y otros, indican que el Lactococcus lactis es una bacteria que forma parte natural de la microbiota en el intestino. Y estos tienen un alto potencial para poder fijar minerales como calcio, hierro y zinc para su absorción. Entonces la teoría surge: ¿por qué muchas personas sufren osteoporosis? Ya claro está dicho de que puede ser por disminución hormonal, pero puede haber otros muchos factores que pueden conllevar a ello. Y se piensa que tal vez aquellas bacterias que fijan el calcio en el intestino estén sumamente disminuidas. Y cuando estas están disminuidas, por obvias razones, pues no va a fijar el calcio que requiere el organismo. Entonces, por eso planteamos esa posibilidad, aunque esa investigación aún falta realizarla para poder determinar si efectivamente los Lactococcus lactis son aquellos que en verdad son responsables y cuánto pueden mejorar la fijación de calcio en los intestinos y mejorar pues el estado de calcio en el organismo. Se ha estudiado esta problemática en una muestra de 30 ratas, los cuales se distribuyen en 3 grupos experimentales A, B y C. Todas ellas fueron inducidos a osteoporosis con 0,3 mililitros de metilprednisolona de 500 miligramos por 15 días, administrado por vía intraperitoneal, hasta observarse o evidenciarse calcio menor a 1,9 miligramos, que indica que están con osteoporosis. El grupo A, después de haber sido inducido, recibió la alimentación balanceada, y en este caso no se administró agave, sino simplemente alimentación balanceada. El grupo B sí recibió miel de agave 3 mililitros 3 veces a la semana durante 3 meses, y esta sí, inducida a osteoporosis, pero alimentado con miel de agave. El grupo C también fue inducido a osteoporosis, recibió bifosfonato 3 mililitros una vez a la semana durante 3 meses. El tiempo de administración, como ya indiqué, 3 meses por cada grupo, fue un estudio experimental. Para poder medir los niveles de calcio se utilizó la espectrofotometría y de esa manera registrarse en la guía de observación. En cuanto a los resultados, voy a presentar solamente las tablas elementales para poder indicar debido al tiempo que tenemos controlado. Doctor Fonseca, le quedan 5 minutos. Muchas gracias. El grupo A, antes de administrar la alimentación balanceada, presentaba 1,6 miligramos por decilitro de calcio. Y después de terminar la alimentación, presentó 2,23 miligramos por decilitro de sangre, la cantidad de calcio. Y comparando con TED Students, antes y después, TED Students para muestras relacionadas, encontramos pues que la diferencia de medias obtenida fue 0,56 miligramos de calcio por decilitro de sangre.
Y la T pues indica una diferencia significativa, pese de que la diferencia no es tanto y con probabilidad de error de 0,00. En el grupo B se observó antes de la administración de miel de agave 1,59. Miren estos valores, es bueno verlo, que es una cantidad mucho menor que las anteriores. Y después 2,51, una diferencia de medias de 0,93 miligramos de calcio por decilitro de sangre. Y al comparar con la T, encontramos una T12 que con una probabilidad de error 0,00, al igual que la anterior, pero en este caso las diferencias de medias son más grandes. Y el tercer grupo, antes de iniciar el tratamiento con bifosfonato, tenía 1,71 y después 2,74. Comparamos también con la prueba T de Students y se observó una T9 y un p-valor 0,00, lo cual indica pues que la probabilidad de error es baja. De esto podemos concluir que durante el proceso de la experimentación se demostró que la administración de miel de agave resultó favorable con una media de 2,51 miligramos, de desviación estándar más o menos 0,28 miligramos por decilitro de sangre, en comparación de aquellos que fueron alimentados con alimentos balanceados, obtuvieron 2,23, y aquel que recibió el bifosfonato de calcio, 2,40. Entonces encontramos una media posterior a la administración de, en este caso, miel de agave con 2,51, el cual indica pues una efectividad significativa, indicando de que efectivamente el miel de agave ha demostrado tener un efecto muy activo en mejorar los niveles de calcio en las personas que fueron estudiadas, o en este caso los animales o elementos de análisis que fueron utilizados. Muchas gracias por su atención. En vista que no hay preguntas del público hechas para cada ponente tiene 4 minutos para desarrollar contenidos que no pudieron complementar en los 15 minutos iniciales. Bueno, ¿sería posible que yo pueda hacer algunas preguntas? Yo sí tenía preguntas. Sí, claro. Ok, bueno, mi primera pregunta es para el doctor Arner. Muchas gracias por su presentación. Yo quería, si bien es cierto, el estudio que usted viene haciendo es en modelo in vivo en animales, ¿no? Yo quería saber cuál es la probabilidad o de cuánto complementaría su estudio de repente en el hecho de que se pueda hacer uno a nivel de microbiota en humanos, pero utilizando análisis genómico, ¿no? Con el fin de que usted pueda evaluar de repente a gran escala la población de bacterias fijadoras de calcio, ¿no? En individuos con osteoporosis o no, o de repente con estos variables de cambio de dieta en base a la miel de agave, ¿no? No sé si ustedes de repente han pensado eso como un siguiente paso a la investigación que ya vienen haciendo en ratones. Gracias por la pregunta, doctora Elizabeth. Efectivamente, nuestra preocupación es esa. Y anteriormente ya se hizo investigaciones también con lo mismo con agave, pero en este caso era respecto a la anemia. Y todo conlleva pues a que la microbiota intestinal está la respuesta. Si bien es cierto, el programa que tiene el gobierno es de dar suplemento de hierro, lo cual no está funcionando como debe ser y siempre hay más casos de anemia. Entonces encontramos que la respuesta puede estar en la microbiota intestinal y la genómica creo que es la respuesta para esta investigación. Quisiéramos ampliar nuestro trabajo de investigación a ese nivel. Tal vez las bacterias que nos ayudan a captar ciertos elementos como el calcio, como el hierro, están prácticamente con inanición adentro. Es decir, no se le está alimentando debidamente a aquellas bacterias y ellas están limitando la producción de estos elementos. Y si eso fuese así, creo que podríamos dar un gran salto en la medicina, ¿no? Porque si hay personas durante su vivencia, ¿qué alimentos consumen? Tal vez esos alimentos que consumen reducen pues la proliferación normal o esta normal de las bacterias. O de repente los alimentos que requieren ellos
no están siendo ingresados normalmente por la persona. Entonces, creo que sí, lo que usted acaba de indicar es elemental, doctora Elizabeth, y sería bueno dedicarnos al estudio de la microbiota intestinal mediante la genética. Bueno, el caso esté interesado, yo le puedo pasar el contacto de un doctor que justamente hace investigación en genómica. Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿El doctor Wilfredo tiene alguna pregunta? Sí. Primero, una acotación en relación al tema que había revisado relacionado a estos gérmenes multidrogoresistentes. Los hospitales tienen implementados un programa de uso racional de antibióticos o PROA, que precisamente se vale de esta información sobre el perfil de sensibilidad a los antibióticos y cuáles son las características de la resistencia de la flora que se identifica, y nosotros hemos identificado principalmente las relacionadas a infecciones del tracto urinario, pero también incluye la vigilancia de la flora o los gérmenes que causan infecciones a nivel pulmonar o infecciones de piel y partes blandas. Esta combinación de lo que es la determinación del perfil de resistencia antibiótica y uso racional es una combinación que se implementa y que se usa en los hospitales para tratar de hacer el uso más adecuado de los antibióticos y poder controlarlo, porque uno de los factores que influyen en la aparición de resistencias antimicrobianas también es el uso inadecuado de los antibióticos. Por lo tanto, esta vigilancia va acompañada de un comité o un equipo que hace, monitoriza el uso racional de antibióticos y controla el uso de algunos antibióticos como son los carbapenem, como son algunas quinolonas o colistina, por ejemplo. Y si me permite, me gustaría hacerle una pregunta, una sugerencia y comentario al doctor Charles. Cuando ha descrito las investigaciones que han realizado en pacientes con stroke y su relación con viscosidad, me gustaría saber si han considerado también hacer ajustes, porque los análisis bivariados a veces son muy simples para poder ajustar a otras variables, como son las que están relacionadas con strokes, hipertensión, hábitos de vida sedentarios, estrés, diabetes mellitus, porque el stroke o enfermedad cerebrovascular per se tiene una multicausalidad. Es posible que esté jugando un rol el nivel de viscosidad que tiene la sangre en la altura, dado que tienen hematocritos más altos y incluyen otros factores, pero este no es un único factor o no es unicausal, sino es multicausal, y quería saber si ellos han considerado estas otras variables en sus investigaciones. Gracias por la pregunta. Claro, todo estudio observacional actualmente tiene que ser hecho considerando el control de sesgos y de variables confusoras, ¿no? La presentación que yo hice ha sido dirigida a presentar los resultados principales sin el afán de complicar, mostrando las metodologías estadísticas que hemos empleado, ¿no? Pero sí, todas ellas han sido analizadas. Hemos hecho modelos de regresión, dependiendo, porque incluso hemos hecho seguimiento de los pacientes durante 3 meses, y ahí hemos hecho regresión multivariada a través de modelos de Cox. Y en el caso de los modelos predictivos, han sido hechos también a través de regresiones lineales multivariadas, ¿no? Modelos ajustados en casi todos los resultados principales. En realidad, yo quisiera solo comentar finalmente, ¿no? Que la mayoría de información que recibimos es una información que tenemos que analizar críticamente, y es correcto hacer las preguntas al respecto. Entonces, nosotros tenemos que siempre estar alerta de falsa información que se nos presenta, incluso cuando esta provenga de nosotros mismos, ¿no? De profesores universitarios, ¿no? Y es lo que les enseño a mis alumnos, ¿no? Nosotros, por más profesores que seamos y por más que hablemos de ciencia, tenemos que
reconocer de que tenemos limitaciones, hay problemas, y debe ser críticos a cualquier observación, y por lo mismo, ¿no? Hacer investigación propia, ¿no? Nosotros tenemos que resolver nuestros propios problemas, ¿no? Muchas gracias. Doctora Elizabeth, ha alzado la mano. Sí, bueno, yo tenía una pregunta también para el doctor Wamani. Quería saber, dado los resultados que mostró, bueno, mis preguntas son bastante inocentes, pero ¿existe algo así como que una altura ideal para que el ser humano se desarrolle tal vez sin tantas complicaciones? Me explico por los resultados, ¿no? Que usted mencionó, de repente a alturas de mayores a 2.500 metros sobre el nivel del mar, cuando las personas de repente tienen menos probabilidades de desarrollarse físicamente, ¿no? O de repente hasta menos tiempo de vida, ¿no? Entonces, no sé, supongo que esas respuestas las debe tener usted, o no sé si siguen en investigación. La medicina de altura es un área que se desarrolló bastante con el doctor Monge hace ya varias décadas, pero también hace varias décadas se dejó de investigar. Actualmente hay algunos grupos de investigación, que más que grupos de investigación son grupos de tertulia, ¿no? Que pocos de ellos vienen acá a hacer investigación, ¿no? Lo hacen a través de conversatorios, hablando de medicina de altura. Y dentro de ello, lo que actualmente se comprende es que hasta los 2.500 metros, la altitud permite que el humano fisiológicamente se desarrolle bien. Encima de esta altitud ya implica que existan cambios, ¿no? Y esos cambios, y si bien inicialmente uno se puede adaptar, con el tiempo existen cosas que van en contra, ¿no? Por ejemplo, estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado de la montaña de 7 colores, montaña de arcoíris, ¿no? Esta montaña que se llega acá a Cusco y está a 5.000 metros, ¿no? Incluso a los cusqueños les da soroche si es que se quedan por mucho tiempo ahí, ¿no? Porque un cusqueño se aclimata a 3.300 metros y esta ciudad está a 5.000, ¿no? Entonces, cambiar de un lado a otro más de 1.000 metros de forma brusca, encima de los 2.500, ¿no? Estoy en 2.500, subo a 3.500, genera esa desadaptación, ¿no? Entonces, algunos lo pueden tolerar más que otros, pero en general ya es una desadaptación a lo que fisiológicamente estamos preparados. 2.500 es la altitud máxima que podemos tolerar sin tantas repercusiones fisiológicas. Muchas gracias. Hay dos preguntas formuladas por el público para a ver cualquiera de ustedes la responda. La primera es, la miel de agave como producto es usado actualmente por las personas. ¿Tienen información de ello? En nuestra patria, miel de agave no es tan conocido, no es común su uso, pero en México, en Guadalajara, en Jalisco, hay ciertos lugares donde las personas consumen normalmente, incluso venden productos llamados sirope, es un producto de miel de agave. Claro que no con la finalidad de repente científica que se suele hacer, sino por la misma forma de consumo de agave. Entonces vieron también que sacar miel de agave es otra posibilidad. Entonces las personas lo consumen en México, pero en nuestro país aún no es tan conocido todavía ese producto y menos su consumo. Yeah. Hay una segunda pregunta. Dice, la miel de agave se determina las cantidades que puede tomar una persona, sería de acuerdo a la edad o al peso. ¿Habrían efectos secundarios al consumir la miel? Y el consumo de miel de agave es tan igual que consumir miel de abeja. Y por lo menos lo que utiliza el mundo de la industria en México, al parecer está más fijándose en ello y probablemente va a haber muchos productos a base de miel de agave, perdón. Claro que sí, como cualquier otro alimento se tiene que consumir. No sé la cantidad exacta que se debe consumir, pero si es un adulto, se le tiene que dar en mayor cantidad que a los niños. Y el miel de agave se extrae de la cabuya azul, que es la que nosotros conocemos si salimos fuera de la ciudad, de repente en las zonas
un tanto desérticas, podemos ver que el agave, pues, o este caso cabuya, como conocemos acá en el Perú, tranquilamente puede producir y produce en zonas desérticas, incluso donde no hay agua. Se recomienda que se debe consumir de un maguey que tenga aproximadamente entre 7 a 10 años de edad, ¿no? Porque cuando son magueyes o agave de más temprana edad, no producen suficiente miel para consumir o para ser consumido. Gracias, doctor Fonseca. No sé si habrá alguna otra pregunta entre los ponentes, ¿no? Bueno, entonces deseamos reiterarle una vez más nuestro más sincero agradecimiento a los ponentes y a los asistentes por su participación en la segunda semana de investigación. Esperamos contar con su presencia en futuros eventos que organice la Red Peruana de Universidades, deseándoles muchos éxitos a nivel personal y profesional. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, doctor.